iniciación. ¿Por Ya, qué la intuición? eh, digamos, esa intuición, ¿no es cierto? Que de pronto, en el rato que estás, yo qué sé, después de haber trabajado, como decíamos, ¿no es cierto? Después de haber trabajado mucho rato, de pronto se te presenta, ese conocimiento es tremendamente certero, ¿sí? Pero tiene una cualidad, al mismo tiempo que es tremendamente certero, es nebuloso, ¿sí? No lo podemos en ese mismo momento aplicar. Entonces tenemos que pasar por un tamiz, que es el proceso racional, que es el proceso reflexivo. Mm. Entonces, lo que intuyo, ¿no es cierto? Lo que intuyo tiene que ser procesado. Si de pronto conoces, es por ahí, claro, este es el asunto, ¿no es cierto? Entonces ya tienes la certeza por dónde es y hacia dónde va. ¿Ya? Entonces tienes que eso pasarle a la práctica, ¿no es cierto? Tienes que traducirlo en un lenguaje racional, ¿sí? Y una vez que lo traduce en un lenguaje racional, lo puedes expresar y lo puedes aplicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ya llegó Rodrigo. ¿Qué dice, señor? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué dice, hombre? Entonces, en un rato que ya tienes el conocimiento, ¿no es cierto? Que ya tienes, que ya traduces. ¿Qué dice Rodrigo? En el rato que ya tradujiste esa intuición, haces el camino inverso, ¿no es cierto? Vas desde lo que ya traduces la intuición y dices, no, claro, tengo que hacer por aquí. Y ahí comienzas a trabajar según lo que has intuido, ¿sí? Y ahí vas del camino, Ah, ¿sí? ah, ya, ya, ya. Hecho, entonces. Entonces ese es el asuntito. Y los Entonces, sueños pueden ser parte de la intuición. claro, la intuición se puede presentar de distintas maneras. Generalmente se presenta la intuición como flashes eh, eh, esporádicos, digamos, por decirlo de alguna manera, esporádicos, como flashes instantáneos, ¿no es cierto? Como te decía, de pronto estás eh, pensando algo, ¿no es cierto? Estás pensando algo y, y ese algo te lleva a un punto sin salida, ¿no es cierto? Ante un problema, ante una complicación, ¿no es cierto? Y estás dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, ¿y cómo salgo? ¿Y qué hago por aquí? Carambas, qué tontera, ¿cómo será de hacer yo? Entonces, y en ese momento dices, no, ya miércoles, ay, carambas, ¿qué será? Y te encargas, yo qué sé, te pones a hacer la comida de tu hijo. ¿No es cierto? Te pones a hacer la comida de tu hijo y entonces en ese momento estás haciendo la comida de tu hijo y en ese momento, ¡ping! Ah, pero es que claro, es por ahí. ¿No es cierto? En ese momento dejas la comida y vas y a trazar, yo que sé, a dibujar, y dices, claro, a pensar, a organizar las ideas y ahí haces tu mapa mental, tu mapa conceptual. ¿Sí? Pero fue ese flashazo inicial, ¿ya? Eso es como salen los dibujos animados, cuando se le prende el foco, ¡pic! ¿No es cierto? Se prende el foco y lo desarrollas. Lo que decía Einstein que pasó con la teoría de la relatividad. Él decía que más o menos desde los 15 años ya sabía la teoría de la relatividad, la tenía claro. ¿Sí? El resto de la vida se la pasó tratando de explicarla, tratando de bajar de la intuición, bajarlo a la cotidianidad. ¿Sí? Y ya una vez que ya logró explicarlo, entonces el mundo ha tratado de tratar de entender qué es lo que quiso decir este hombre, ¿no es cierto? Y va de ascenso. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los casos son despiertos, ¿no? Son intuiciones despiertos. Sí hay casos en que nos pegamos de intuiciones dormidos, pero como estamos tan flojos, nos olvidamos. Entonces de pronto es, ay, he estado a la mitad de un sueño y en el sueño está la respuesta, es, ay, ya, chuta, cierto, ya, mañana. Y seguimos durmiendo. A la mañana siguiente uno dice, pero ¿qué era? Chuta, pero estaba clarito, ¿qué era? Ya sonaste, ya no, ya lo olvidamos, ya no se le puede recuperar. Entonces la mejor manera es, en ese momento que recibes la intuición, en ese momento levantarte, prender la luz y escribir algo, asentarle, llegarle pero ya vamos a ver eso, ya asentarle en el plano concreto, en esfera concreta, haciendo yo que sé un dibujo, poniendo una frase, yo qué sé, ¿sí? O coges el celular y grabas algo, bla, ¿no es cierto? Para no prender la luz. El asunto es pasarle a algo concreto. El rato que llega y lo pones en algo concreto, esa intuición se queda anclada.
y puedes darte la vuelta y seguir durmiendo. A la mañana siguiente te despiertas, abres y dices, a ver, ¿cuál era? Lees eso y ¡tum! Aterriza otra vez. Ya lo percibes otra vez. De lo contrario, lo olvidaste para siempre. Y lastimosamente lo olvidamos para siempre. Se pierde completamente. Entonces el asunto es tener esa trampita. Entonces del rato que viene la intuición, anotar una frase, anotar la idea principal. Ta, 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 ta. Ya, y te da la vuelta y sigues. ¿Sí? Igual y en cualquier momento, porque también a veces se nos presenta, yo qué sé, no sé, en momentos me ha pasado, en momentos de la ducha. ¡Pum! Chica, oh, pero, ay, claro, es por ahí. Ya, y ya, después del rato que acabe, ya salgo, me seco, me visto, y, ¿qué era? Y cabrón, no hay tal, ya se perdió. La intuición tiene que ser cogida en ese instante. Ese destello de luz tienes que atraparle en ese momento. De no, pasó y ya no lo vuelves a encontrar. Y desaparece. ¿Sí? Está bueno, está bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien simbólicos que ni siquiera uno no sabe ni qué escribir. Descríbelo. Entonces, Es que eso descríbelo. no sé cómo, no sé cómo. Son bien inentendibles. Pero el rato Ah, que estoy, o sea, soñando, o sea, para mí es todo como que es cuerdo, coherente, pero me despierto y no tiene sentido de nada. descríbelo. Describe el sueño. Pero tienes que Ya, describirlo, tienes que hacerle patente o relátalo. ya ¿Sí? ahora sí intento hacer eso. Lo que pasa en la filosofía iniciática, al adentrarnos en este conocimiento que es altamente intuitivo, el rato que vamos conversando se produce ¿cómo sería? Una sincronía o una resonancia, digamos, ¿no es cierto? Una resonancia entre lo que yo escucho y lo que yo tengo en la intuición. Y uno dice, de alguna manera dice, sí, sí, es por ahí, ¿no es cierto? A pesar de que la mente, a pesar de que la razón se revuelque, dice, no, pero ¿cómo es eso? Pero te queda una duda ese, pero yo creo que puede ser por ahí, sí, sí, puede ser por ahí, sí. Te queda resonando, ¿no es cierto? Hay como una resonancia entre lo que escuchas, ¿sí? Y entonces, o de pronto dices, no tienes ni idea ni cómo ni cuándo, dices, no entiendo nada, no entiendo lo que estás diciendo, pero me resuena, ¿sí? Entonces, no entiendo, pero de alguna manera sé que es así, a pesar de que no entiendo nada y que tengo una montonera de incógnitas, ¿no es cierto? Y en ese momento queda, queda sembrada esa incógnita ahí, ¿sí? Queda sembrado ese conocimiento, de alguna manera se abre, ¿no es cierto? Se abre nuestra mente y está dispuesta a captar ese conocimiento. En ese instante que se abre y está dispuesta a captar ese conocimiento, queda de alguna manera ese conocimiento en un estado de intuición pura, ¿sí? Pero ese estado de intuición pura necesariamente tiene que ser pasado a la concreción, a la praxis. Necesariamente tenemos que coger un papel y un lápiz o coger yo que sé, una acuarela y un papel y dibujarlo o escribirlo, necesariamente, porque el rato que eso hacemos, estamos generando, como decíamos, el puente, estamos generando el ancla y el conocimiento va a ir adquiriendo forma. ¿Sí? El rato en que nosotros escribimos, digamos, el sueño, ¿no es cierto? O el rato que escribimos esa intuición, ahí sí le podemos dejar y yo qué sé, podemos ir a ver, ¿cómo es? Verónica puede ir a ver al, al hijo y seguir haciendo la comida y todo, ¿no es cierto? Ya después de que acabas, puedes regresar y como ya está anclado ahí, ¿no es cierto? Ya puedes continuar el desarrollo, ¿sí? Igual nosotros, ya está anclado porque ya estamos conversando, ¿no es cierto? Y en ese rato que estamos conversando hay atención, hay concentración y ya está el conocimiento de alguna manera fijándose, ¿sí? Está de alguna manera fijándose en el mundo mental. Pero es en ese mundo mental que está ahí fijado, necesariamente tiene que pasar a un proceso cerebral, ¿sí? Todavía nuestro cerebro, como son ideas muchas veces tremendamente nuevas, nuestro cerebro todavía no tiene
¿cómo sería? Las conexiones neuronales, ¿no es cierto? No hay las sinapsis neuronales que le permitan a nuestro cerebro captar esa, esa información mental. ¿Sí? Entonces, el rato en que yo comienzo a pensar sobre esa información mental, y el rato que comienzo yo a desarrollarla a través de un dibujo o a través de una escritura, en ese instante estamos generando las interacciones neuronales y estamos generando secuencias de engrames. Y esas secuencias de engrames neuronales nos van a facilitar entender el concepto. ¿Sí? Entonces, por eso es tremendamente importante el desarrollo de los conceptos. Porque el rato que nosotros leemos lo que está anotado ahí, ¿no es cierto? Lo que está el concepto, leemos eso, ya lo remitimos a algo que hemos estado conversando y lo puedo ir desarrollando. Al comienzo es súper complejo, es súper difícil desarrollarlo, ¿sí? Pero como todo lo que pasa con nuestra personalidad, eso es cuestión de adiestrarse un poquito. Es cuestión de darle destreza, ¿sí? Y que se acostumbre a hacerlo.